Hola amigos, muy buen día, tengan todos ustedes. Pues hoy es un día muy especial, vamos a hablar de temas trascendentales. Creo que la gente en el común no estamos acostumbrados a temas filosóficos de una amplia criterio, y la intención de este programa es que podamos llegar de manera amigable, o sea, más comprendible, en un calor más digerible para todos los que nos van a escuchar y ver, y poder que aprendan algo. Voy a empezar como debe de ser, donde nos presentemos, porque sé que muchos de ustedes no me conocen o no conocen a mi invitado. Vamos a comenzar presentándonos y seguiremos con este diálogo. Amigo, por favor. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que yo estoy muy contento de estar contigo. Tú transmites mucha alegría. Bueno, me presento. Mi nombre es Dante Urbina. Yo soy economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo un máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid. Me desempeño como catedrático. Al presente soy profesor a tiempo completo en la Universidad de Lima, en Perú. Asimismo, al lado de lo que es la economía, respecto a lo cual he dado conferencias, tengo libros publicados, etc., también desarrollo un trabajo en lo que es el área de la apologética. Apologética significa defensa racional de la fe. Muchas veces las personas encontramos ataques a nuestra fe y nos quedamos sin respuesta. Tenemos esa fe, pero no tenemos claramente qué decir a aquellos que la cuestionan. La apologética lo que hace es dar respuesta a estas cosas. Entonces, en el área de la apologética y la filosofía, pues he participado de diversos debates, entre ellos debates contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos o el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. He debatido contra físicos, biólogos, sociólogos sobre estas cuestiones relacionadas con la fe, la existencia de Dios, el cristianismo, etc. Tengo libros publicados al respecto, como el libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, el libro Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes. Recientemente, a fines de 2018, he publicado mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, cuyo planteamiento es buscar mostrar que el cristianismo en específico es la religión verdadera, y en ese contexto hago un contraste con religiones no cristianas como el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, etc. Entonces, bueno, yo me vengo desempeñando en este campo. Son labores que realizo, la de la economía, la filosofía, la teología, son cosas que me apasionan, y pues algo que comparto mucho con Ricardo es la cuestión de buscar generar un impacto en el mundo, de dejar algo. Y eso es en lo que estoy comprometido, en dejar algo, y espero pues hacer mucho en esta entrevista para que les deje algo. Excelente. Pues bueno, me voy a presentar yo. Soy mexicano, él es peruano. Ricardo Blanco, soy de la ciudad de Monterrey, del estado de Nuevo León. Soy psicoterapeuta clínico. Inicié primero mi carrera en México, pero opté por irme más allá, ¿no? O sea, al primer año mejor decidí salirme de aquí, de México, y me fui a estudiar a la Universidad de La Habana, allá en Cuba. Y la verdad me encontré con cosas muy importantes. Mi carrera es licenciado en Psicología en la Conducta Humana, pero hice un doctorado en la psicoterapia clínica, que es llegar más allá de lo que el pensamiento provoca cuando empezamos con las enfermedades somáticas, psicosomáticas. Psico es mente y somático es cuerpo. Tengo un libro también, y doy conferencias. Estoy con una persona que es muy importante a nivel internacional, que es el doctor César Lozano. Muchas personas de ustedes lo van a conocer. Muy pronto también este video lo van a ver en la plataforma, en la página de él. Y vamos a comenzar un conversatorio, un diálogo acerca de... Vamos a pasar de diversas fases, tanto la parte humana, contextual, como si viéramos un mundo ateo, la filosofía dándole una configuración exacta de cómo debe de verse la filosofía, no cómo se ha perdido. Incluso yo mismo les tengo que confesar que en su momento pensaba que la filosofía no servía de nada, ¿no?
Pero el cuestión de irnos adentrando a fondo en una materia con mucha seriedad, entonces vemos la trascendencia de los temas que nos interesa a mí y a Dante explicarles a ustedes. Bueno, sí, hay muchos temas, la verdad es que hay muchas cosas de las que hablar. Y precisamente creo que tu libro conecta con eso, ¿no? Dice, lo que nadie te dijo del amor, del sexo, de Dios, de la vejez, por Ricardo Blanco. Muchos temas, sí, cierto. Sí, lo que nadie te temas. dijo. En sí el título, lo que nadie te dijo. ¿Qué queremos saber quién no? O sea, cómo es que alguien, como si alguien descubriera el hilo negro, ¿no? Pero realmente las cosas siempre han estado ahí. Pero precisamente algo que me preocupa es algo que Aristóteles mencionaba sobre que por esencia humana el ser, las personas siempre quisieran la búsqueda de algo más allá. Pero tú que me estás escuchando y viendo, actualmente en las redes sociales la gente agarra cualquier información sin que tenga un sostenimiento bibliográfico correcto y se lo cree y comienzan a compartir ideas erróneas y la gente, el mundo comienza a aprender cosas erróneas y creen que así está estipulado cuando ni siquiera investigaron, porque ahorita lo que la gente es todo lo contrario a lo que dijo Aristóteles. La gente no busca más allá, se conforman con una idea que les convenga, y así crecen y creen que es real, creen que una información, una fuente del Facebook, del YouTube, así es, y así lo comparten, y me ha tocado gente que incluso se lo comparte a sus hijos como un tema serio. Entonces de eso se va a tratar mucho hoy, definir problemas existenciales, ontológicos, de una manera más comprensible para ustedes. Y ahorita que hablabas de mi libro, ¿no? De lo que nadie te dijo, del amor, del sexo, pues mira, él tiene muchos libros, y aquí tengo algunos, ¿no? Que me hizo el favor de regalarme. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Dios existe? ¿Dios sí existe? A ver, ¿por qué lo invito aquí a mi estimado Dante? Realmente es que él vino de lo general a lo particular, de lo universal a lo singular. Es algo muy interesante, o sea, se metió al plano universal donde muy bien pudiera existir o no existir un creador, determina que sí existe un creador sin que exista una religión, ¿estás de acuerdo? Primero que exista alguien, un ser pensante, ¿no? Define las causas de la temporalidad o atemporalidad de esa persona, y es un tema que vamos a estar conversando ahorita más a detalle, para irse a lo particular, a lo singular, donde determina cómo los recovecos de las estructuras de creencias a él lo van definiendo para que el catolicismo sea lo más correcto, después de partir de simplemente ser una persona a lo mejor hasta agnóstica, ¿no? De que bueno, podrá existir algo, y eso lo tienen unos libros maravillosos. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Sí, genial. Bueno, precisamente la parte de Aristóteles. Sí, eso es genial. Sí, mira, a mí me gusta mucho algo y la gente se va a interesar. Primer aprendizaje, amigos, que les quiero compartir, ¿verdad? La cueva de Platón. O sea, ahorita hay muchos jóvenes ya se interesan en la política. Y de alguna manera el mito de la cueva nos remite a una filosofía política, sí, que siempre va a ser contemporánea, donde a unos esclavos los tenían ahí viendo mediante unas luces con unas velas algunas figuras de unas macetas o unas figuras que hacían con las manos. Pónganme atención, o sea, que esto tiene mucha relación con la política actual, donde esas personas nomás veían para un lado, las velas estaban atrás, ellos estaban esposados, ellos veían nomás lo que las personas de atrás querían que vieran, que incluso George Orwell con 1984 nos dice mucho de estas cosas. Sucede que alguien se desata de esos esclavos y logra descubrir la verdad. Cuando viene y le cuenta a los demás, ya estaban tan metidos con lo que siempre les inculcaron que terminan asesinando a la persona que descubrió la verdad. Y esto viene para muchos de ustedes que vieron la película de Matrix y cosas de esas.
es mucho de la política actual. O sea, nos tienen acostumbrados las televisoras, los políticos, la gente que maneja el poder, a tenernos siempre con una idea de algo que puede ser equivocado. Y a lo mejor tenemos décadas o siglos siendo manipulados con algo que quieren que nomás entendamos hasta ese grado. Entonces, yo quería iniciar con ese tema del existencialismo por parte de Aristóteles, porque la gente ahorita no investiga, y yo te lo aseguro que tú en tus conferencias, mucha gente te puede hacer una pregunta que para ti puede ser inverosímil, porque no está estructurada la pregunta. He escuchado cuando te preguntan sobre unicornios y cosas así. Me gustaría, ¿qué piensas en general de eso, de la cuestión de niveles de ignorancia, de intelectualidad de la gente? Wow, hay muchas cosas que decir. A ver, voy a tratar de abarcar algunas. Lo que decía Aristóteles en su libro La Metafísica, al comienzo decía: todo hombre desea naturalmente saber. Entonces, claro, de acuerdo a Aristóteles, el hombre está inclinado hacia el conocimiento, tiene un deseo natural de saber. Pero cuando vemos cómo es la sociedad actual, gran parte de las personas pues son de un modo tal que solo quieren sentir, no quieren saber, quieren estar cómodos, y si el saber los pone incómodos, y si el saber cuestiona el modo de vida simplista, fácil, etcétera, que ellos tienen, prefieren mantenerse en la ignorancia. Y hay otros pues que simplemente quieren asumir lo que les venga bien para cada situación y punto, y no se busca la verdad en sí misma. Te voy a interrumpir. Esto es bien importante porque, amigo, tú que me estás viendo, tú que estás joven, que al rato vas a mover las ideas políticas, quiero que comprendas que lo que te intentamos enseñar es que tenemos que romper esos paradigmas y ser como el esclavo que se soltó y descubrió la verdad. Pero eso se hace investigando, preparándote, no conformándote con cualquier fuente. O sea, esto que comenta Dante realmente es algo muy triste, es algo que ayuda a quien tiene el poder. O sea, tú, si no estás conforme con la política de tu país, pon mucha atención a esto. De eso se trata, que aprendas el cómo llegar más allá, porque el conocimiento y ponerlo en práctica, no hablo de una revolución, ¿verdad? No te estoy invitando a que hagas una revolución, pero quizás tú que estás joven, siempre las cosas se remedian con la educación. Ya la gente mayor ya vivieron su política, ya están acostumbrados a algo, y lo que queremos es que aprendas e intentes renovar las ideas en base a algo establecido por gente profesional. O sea, hay autores muy buenos que la gente no los lee porque no investiga. Sí, o sea, es una ironía absoluta que nuestra sociedad ha sido llamada por muchos sociólogos como la sociedad de la información, pero en realidad es una sociedad en la que hay una enorme desinformación. O sea, esa información que fluye está llena de falacias, está llena de mentiras, está llena de inexactitudes, y la gente termina asumiéndolo de modo crítico porque al final de cuentas no busca la verdad, sino simplemente estar cómodos. Entonces, a mí me parece interesante esta cuestión de el título del libro, Lo que nadie te dijo, porque esto implica el presupuesto de que hay cosas que no nos dicen. Es correcto. Pero si hay cosas que no nos dicen, entonces, o sea, la verdad, nos tienen que distraer con otro discurso. Sí. Y por eso, en La República, en el libro 7, Platón hace esta alegoría de la caverna, y lo que ven los esclavos es una proyección de sombras, y a nosotros nos tienen absorbidos con esa proyección de sombras. Que las novelas, que Hollywood, que el Facebook, que Twitter, que los youtubers y los influencers y todo eso, y entonces estamos idiotizados, pero felices. De hecho, ¿no? Con eso. De hecho, los políticos lo usan como una herramienta. O sea, en México, cuando va a pasar algo con el peso mexicano, con el petróleo, o algún asesinato importante, arrojan otro dato popular para que la gente se entretenga y den por alto un suceso grave que va a afectar al país. O sea, lo siguen haciendo. No sé cómo funciona esto en Perú, pero en México, y la gente que me está escuchando lo sabe, y creo que en Estados Unidos igual, te provocan algo, un evento, para que la gente se centre, como es bien sabido que los mundiales de fútbol, en los mundiales de fútbol pasan cosas extrañas, Sí. en contra de la economía de un país, en contra de ti que estás trabajando. Tú no te das cuenta y se termina el mundial de fútbol y estás pagando más impuestos, pero no te diste cuenta porque te tenían entretenido con otras cosas.
Sí, de hecho, hay también el tema de las intervenciones militares. Hay intervenciones militares serias, con violaciones a los derechos humanos, arbitrarias y todo eso, que se hacen mientras la mayoría están distraídos con el Mundial de Fútbol. Entonces, claro, ahí tenemos la alegoría de la caverna, tenemos proyectado ahí el Mundial, eso es la televisión, entonces todos estamos ahí. ¿Y quién proyecta? Hay alguien que está detrás, alguien que es anónimo, que no vemos, pero que tiene poder para manejar la proyección y para mantenernos distraídos con eso. Entonces, cualquiera que quiera pensar a fondo en la verdad y salirse de ese tren de lo que simplemente nos están vendiendo, de algún otro modo va a ir contra los intereses de estos grupos y sin necesidad de ser un revolucionario que proclame la revolución violenta o algo por el estilo. Y les pongo el ejemplo más claro, dado que estamos hablando de los griegos. Hemos hablado primero de Aristóteles, retrocedimos a su maestro, a Platón. Ahora vamos al maestro de Platón, Sócrates. Sócrates es un hombre que se planteó la cuestión de reflexionar a fondo sobre la esencia de las cosas, las cuestiones importantes, el sentido de las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos. Sócrates nunca planteó que se haga una revolución violenta contra el Estado griego ni nada de eso, pero lo mandaron matar, ¿no? Le hicieron un juicio y todo eso porque decían que sus ideas pervertían a los jóvenes. Y Sócrates no enseñaba nada raro, Sócrates no enseñaba nada que fuera inmoral, ni tampoco llamaba directamente una revolución política, pero el solo hecho de que Sócrates muestre que el pensamiento independiente no solo es necesario, sino también posible, e incentive a que los jóvenes comiencen a pensar independientemente, es algo que no le gustó al poder. Entonces ahí ya tenemos una correlación de cosas, de estructuras de poder, y lo que nadie nos dice. Fíjate, qué interesante, cómo vamos a amalgamar ese punto de lo que nadie nos dice, porque sigue vigente. Yo creo que mientras ustedes jóvenes lo permitan, va a seguir vigente. O sea, yo creo que la forma estructurada de cambiar realmente la economía y el bienestar de los países es que tú que me estás escuchando aprendas y digas, si yo llego a ocupar un puesto político, aprendí algo de esta plática y voy a hacer las cosas de un orden correcto, con una ideología respetando al prójimo y no cayendo en la corrupción. De esta forma tú, que vas a ser el político en un futuro, vas a poder ayudar de verdad. Y entonces esta plática sí sirvió de verdad. Muy bien, me parece bien. Vamos a cerrar ese punto. Quiero entrar a otro punto importante. Todos son importantes. Ahorita que dijiste algo de las redes sociales, obviamente todo es bueno, pero los extremos son malos. El problema es que no hemos sabido manejar la tecnología. Como cualquier cosa, ¿no? O sea, yo creo que incluso la carrera armamentista es un absurdo. Pudiera servir para otras cosas, nunca sabemos. A lo mejor estamos en un mundo vulnerable, en un planeta vulnerable a cualquier cosa. Imagínate que pudieras preparar armas para poder destruir un meteorito, pero no, en el absurdo caemos en querer destruirnos nosotros mismos, no una vez, sino hasta 24 veces. O sea, no hay 24 planetas tierras. Entonces caemos en el absurdo. Y la información tecnológica está manejada por gente cada vez más inmadura. Y eso hace que la inmadurez, las personas psicológicamente, que es mi área, tomen decisiones en base a impulsos, no en base a un razonamiento. Ya no hablemos de que filosofen, que ahora me doy cuenta que es muy importante, sino que toman decisiones en base a un impulso porque me molesta el dato, no lo reflexiona y ¿sabes qué? Voy a atacar a mi prójimo. Con esto, a lo que quiero referirme es que se van perdiendo los valores, ya no tengo el respeto hacia la persona. ¿Y qué problema? Yo, que ya soy grande, que tengo 46 años, muchas veces me pueden decir, es que ya está grande, ya no entiende, piensa como un señor ya más adulto, va para la tercera edad. Puede ser cierto. Desafortunadamente, lo que hemos aprendido en muchos consultorios de psicología es precisamente que la parte contemporánea ha hecho que las personas se enfermen más. Antes venían gente con depresión a partir de los 35 años para arriba. Ahora vienen desde los 10, 9 años. Cuando un niño no tiene por qué andar con depresión ni con ansiedad. ¿Por qué? Porque precisamente se han perdido los valores. Y entonces cuando hablamos de valores, la gente lo toma como que, ay, qué aburrido. No, te viene afectando a ti mismo.
Y luego viene un consultorio para poder reprogramar nuevamente los valores de familia y se comienzan y dejan de sufrir cuando saben que los valores nunca se los inculcaron, sino que tienes que pagar un servicio para que un experto, cuando en tu casa te pudieron haber inculcado esos valores. Y es la falta de valores. Yo quisiera que habláramos desde tu punto de vista, ¿cómo ves? Y yo no quiero hablar de valores religiosos, porque me queda muy claro que la religión nos ha ayudado mucho en ese tema. Pero quiero hablar al aspecto de vista moralidad humana. Me gustaría conocer un punto de vista acerca de la moralidad humana, porque tú manejas muy bien la parte de la moral, como el bien y el mal. Bien, a ver. Lo que tenemos es que el ser humano ha tenido un gran desarrollo tecnológico en las últimas décadas, en el campo armamentístico, de las comunicaciones, de la medicina, etc. Entonces tenemos enormes herramientas cada vez más potentes, de más alcance. Se puede dar un mensaje hoy en día por medio de YouTube que llegue a miles o millones de personas, ¿no? Antes uno escribía una carta o publicaba un libro que se vendía un tanto y tenía un cierto impacto, no era tan grande. O luego, un soldado con una espada, pues matas a uno, matas a dos, matas a unos cuantos. Si eres un tremendo soldado, podrías, qué sé yo, unas cuantas decenas. Pero hoy en día puedes apretar un botón y te puedes volar a regiones enteras, a muchas personas. Entonces, hoy en día estamos en la época de los grandes impactos gracias a la tecnología. La cuestión es que si alguien tiene un arma, tiene que saber cuándo usarla y apuntar bien. Y para eso se requiere criterio. Y lo fundamental para un ser humano en el criterio es la moral. Porque si nosotros ya no tenemos la distinción clara entre lo que es el bien y lo que es el mal y tenemos una gran capacidad para hacer cosas, lo que vamos a terminar ocasionando es muchos perjuicios. Por ejemplo, si uno tiene una metralleta y se la da a un mono, eso es tremendamente peligroso. Porque el mono no tiene criterio. Lo que tenemos es un esquema en que la gente pues termina viviendo como si fueran monos, porque no hay nada trascendente, no hay nada más allá de la mera animalidad. Entonces la gente en el ciclo normal del día pues se levanta, van como zombies a la ducha, luego van corriendo al metro o al bus y ahí van viendo el celular en el camino, memes, YouTube, ahí riéndose, noticias falsas, tonterías, etc. Y se van llenando de eso. No hay ningún minuto para pensar, para reflexionar, para ver hacia la ventana y pensar sobre la vida, no. Uno ya está absorbido ahí con la pantallita que nos proyectaron algunos y luego uno va al trabajo y muchas de las veces puede ser un trabajo alienante donde está muy concentrado en una cosa muy específica que hace a lo largo del día, ¿no? Ni siquiera muchas de las veces suelen ser trabajos en que haya interacción con otras personas o en que haya diversidad o en donde haya ejercicio del pensamiento crítico. Muchas veces es simplemente estar absorbido con un archivo, con cuadrar unos datos o con hacer cosas mecánicas. Llega la hora del almuerzo, entonces la gente se va a almorzar, ve el celular, come comida rápida porque los almuerzos son cortos, tiene que ir al baño, ahí sigue con el celular, vuelve al trabajo, la misma monotonía. Después, a determinada hora de la tarde, se acabó la jornada laboral, vienen hacinados en el metro viendo el teléfono así o escuchando música a alto volumen, nuevamente mucho ruido o mucha visualización de cosas y no hay espacio para pensar, para reflexionar. Se llega a la casa, entonces hay que comer, uno pone el Netflix, pone el YouTube, se pone a comer mientras está absorbido con eso y de repente ya se hizo tarde y uno tiene sueño y se va a dormir. Y al día siguiente lo mismo, entonces es toda una vida absorbida en información superficial, en hacer trabajo mecánico, en estar distraído con tonterías. ¿Sabes que una vez me tocó una chica de 21 años de edad, todavía me acuerdo, hace tiempo? Me llamó la atención de cómo fue mi proceso curativo psicológico hacia ella. Precisamente la muchacha venía pues, de las drogas, ya tenía 2 niños, muy joven, ya era madre soltera de dos niños, ¿verdad? Perdón. ¿Y cómo fue el proceso de curación? Fíjate, o sea, no he tenido la oportunidad de platicar contigo en persona antes la primera vez, y es algo que le dije el fenómeno de trascendencia. Le dije, oye, qué aburrido
venir a la vida y no hacer nada. De hecho, todavía tengo grabado un audio donde ella me dice: gracias, doctor, porque me dio tanta vergüenza que a mis 21 años no he hecho nada. Ahorita está por terminar la carrera de ser maestra. Agarró mejores patrones de conducta, dejó las drogas. Y me dice: todo fue porque sentí vergüenza, no estaba haciendo nada, estaba convirtiéndome en eso, en ser una persona muy divertida, ver memes, pero no tenía un fenómeno de objetivos de trascendencia. Y qué aburrido estar aquí y no hacer algo. Es muy bonito trascender, vivir la vida de una forma. La vida no siempre va a ser magnífica ni perfecta, va a haber muchos ratos tristes, pero también puedes construir momentos con objetivos y metas y que los logres, o sea, no ser uno más. Y esa es una forma en que, porque no los tenía yo preparados, sino que no hacía nada, se drogaba, ya tenía 2 hijos, o sea, 21 años, pues era una vida muy joven echada a perder. Y pensaba muy seriamente en suicidarse, y le dije: oye, pero ¿qué onda? O sea, te dan la oportunidad de vivir 21 años, cuando hay niños de 8 años que tienen cáncer y fallecen, que ellos quisieran haber llegado a los 15 años de edad. Lo que estás diciendo tú es muy importante. La gente está tan acostumbrada a hacer lo mismo y nos estamos convirtiendo en una serie muy aislada. De hecho, tú eres joven, pero a mi generación nos tocó la película de la Matrix, y esto va muy parecido a lo que los hermanos Wachowski decían, donde estamos ya viviendo más la virtualidad del género que la parte activa del ser. Entonces, te repito, la gente defiende, sobre todo la gente que ahora sí quiere creer muy intelectual, quiere ir contra todo lo que la gente de antes hacía, cuando no se dan cuenta que lo antes funcionaba. Yo estoy de acuerdo, yo también fui joven y también me rebelé, pero nunca quise destruir cosas que me convenían. Y ahorita la gente, lo vi, mataron a un simio hace 2 años en un zoológico de Estados Unidos. Ah, sí, sí. Y la gente que me está escuchando lo sabe, en las redes sociales defendían al simio, que mejor hubieran matado al bebé. O sea, eso es cierto, porque búsquelo y ahí está, mucha gente decía: hubieran matado al bebé. ¿Cómo es posible que nosotros como seres humanos deseamos que un bebé sea asesinado? Está bien, no queremos matar al simio, lo durmieron, se excedió en la dosis, murió, pero amigos, es más importante que quede vivo un ser humano. Pero no, ahorita la gente que me escucha: ¿y por qué los papás? Oye, cometemos errores, no queremos matar a los animales, no, estamos muy conscientes que hemos extinguido a muchos animales. No odiamos a los homosexuales, los queremos ayudar a las personas, ¿sí? Pero esto pasa, que llegan a preferir que mejor los animales. Es más, hay gente que se enferma tanto, y tú en un video tuyo hablas sobre el alma sensitiva, cognitiva, racional, dependiendo de las plantas, como lo dijo Aristóteles. O sea, esto es algo muy interesante. La gente ya ahorita, en una forma muy monótona y egocéntrica, nada más les busca el confort, no piensan en el prójimo. Y si les va mal al prójimo, ahorita si te estás muriendo, te toman video en vez de irte a ayudar. Las redes sociales y la tecnología nos han desensibilizado de cierta manera. Sí, en efecto, ¿no? Hay una distinción en el esquema aristotélico tomista del alma sensitiva y el alma racional. El alma sensitiva sería la que tiene el animal, y que está relacionado con la percepción que tiene el animal de su mundo externo y sus sensaciones físicas internas. Entonces el hombre estaría un paso más allá, porque es el animal racional, o sea, tiene la cualidad del pensamiento abstracto, el juicio moral, etc. Pero si lo que termina sucediendo es que, teniendo la capacidad de razonar, no razonamos, teniendo la capacidad del juicio moral, decimos que el bien y el mal es simplemente relativo y lo que a cada uno le haga sentir bien está bien, entonces nos animalizamos. Y animalizarnos, ¿a qué está llevando? A que cada vez la categoría de ser humano está más hacia abajo y se está endiosando a los animales. De este modo tenemos gente que puede hacer toda una marcha por salvar a las tortugas bebé y que al mismo tiempo está a favor del aborto. Entonces, por salvar la vida de un animal y matar a un ser humano. Ahí tenemos una dificultad, ¿no? De hecho, incluso a nivel científico,
pelean la vida en forma celular en Marte, pero dicen que unas células que están vivas no llevan una vida y por lo tanto deben de interrumpir el embarazo en esa. O sea, somos muy contradictorios, absurdos que vamos a la cuestión. Hay contradicciones alucinantes, ¿no? Y también en el mismo sistema económico nos encontramos con que hay muchísimas personas que en el mundo mueren por malaria. Y la malaria es algo que perfectamente se puede enfrentar, o sea, tenemos los medios médicos, tecnológicos para enfrentar esa enfermedad, pero resulta que la medicina está demasiado focalizada en otras cosas, entonces el capital, la inversión, la extensión de los mercados no está cubriendo allí. Y entonces tenemos un conjunto de problemas estructurales, y esto de la malaria es solo un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, Amartya Sen, economista indio que ganó el premio Nobel en 1998, mostró que el problema del hambre en el mundo no es un problema de producción, sino de distribución. Es decir, que sí hay suficiente alimento para que todas las personas coman, pero que la forma en que se distribuye es lo que genera que haya grandes hambrunas, aun cuando hay el alimento disponible. Entonces, en suma, tenemos lo que decía Einstein, que nuestra capacidad tecnológica ha crecido muchísimo, pero nuestra capacidad moral no ha crecido en la misma medida. Fíjate, totalmente de la mano. Voy a pasar a otro punto. Creo que nos ha quedado claro, amigos. Y bueno, voy a brincar, porque al final de cuentas estamos hablando de temas tanto sociales, y en lo social queremos enseñar la parte filosófica seria, porque es como todo. Hay ciencia absurda, ¿sí? O sea, que caen en las mentiras. Hay filosofía barata y hay filosofía plenamente seria. Voy a empezar con un absurdo. Como una vez explicaste lo que es el método de la reducción al absurdo, cosa que te he aprendido muy bien, lo he aplicado incluso en los métodos terapéuticos. Vamos a entrar a la fase ontológica. La ontología nos dice que es la parte de la metafísica, de la filosofía, que estudia al ser sobrenatural, con cuestionamientos como ¿quién es Dios? ¿Tiene significado la existencia? ¿Quiénes somos? ¿Fuimos creados? Son preguntas metafísicas porque plenamente nadie puede dar una respuesta contundente con argumentos reales. Pero eso no significa que estemos limitados. Sería un error limitarnos al pensamiento. O sea, tenemos que ir más allá para ir comprobando. De hecho, la ciencia, ahorita vamos a llegar al punto donde la ciencia viene avalando esas cuestiones filosóficas que en años se perdieron, pero entre más avanza la ciencia también se topan con cuestiones que podemos llamar sobrenaturales o metafísicas, ¿no? Y la mecánica cuántica es un ejemplo de esos. Les voy a decir, irme al absurdo, creer en algo. Podemos no creer, no crees y está bien, pero cuando crees en alguien, y lo digo porque hay gente tan inteligente que ya falleció, como es el caso de Ramanujan, que es un excelente matemático hindú. Bueno, él en su religión de la India crea una diosa elefante. Y así, o sea, podemos cambiar como Buda, nosotros que creemos en Cristo, en la Santísima Trinidad. Y bueno, hay muchas, ¿no? Está la cienciología, que caen en absurdos, pero bueno, a final de cuentas, aunque yo diga caen en absurdos, porque me refiero a que incluso no existe un Dios, sino es una dianética, una dialéctica entre ellos, y se creen entre los mismos hombres dioses. O sea, por eso me refiero a absurdo, ¿verdad? No por faltar el respeto a nadie. De hecho, esas cosas ya fueron desapareciendo. La dianética ya se acabó, donde perteneció John Travolta y Tom Cruise, y ya se alejaron, porque el que inició eso cometió un fraude a nivel mundial. A lo que voy con eso es de que creemos en absurdos. Entonces yo veo que a ti te han debatido sobre el famoso unicornio, y hablamos de la carga de la prueba y todo eso, que ya lo has hecho muchas veces, pero yo te lo voy a orientar de otra manera. ¿Por qué el ateo, si yo me pongo en un punto de vista ateo, voy a decir, bueno, ¿por qué no unos lentes? O ¿por qué si vamos de algo imaginario, por qué darle la forma de un Jesucristo? Me queda muy claro lo que dice la Biblia, pero vamos a hacer a un lado de la Biblia, porque entonces pierde objetividad el tema de nosotros.
Vamos a ser más fríos, más objetivos. ¿Qué piensas de que por qué cuando nos vamos al principio antrópico y vemos que hay un elemento de una fórmula física donde por consecuencia nos arroja a los seres humanos? Y esto fue en los primeros segundos del Big Bang, que a propósito quien postuló la teoría del Big Bang, sacerdote católico, Lemaitre. Pero ¿cómo no pensar y hacerlo absurdo, como se los comento, en un unicornio? Cuando te dicen eso, cuando te dicen un elefante azul, porque ya vimos, sin faltarle respeto a ninguna religión, que gente muy inteligente creen en una diosa elefanta, y hay que entender a cada quien, porque así nacimos. O sea, nacimos en una cuna con cierta religión, cierta creencia, y hay que respetarla. Pero ahora sí viene lo más interesante, donde quiero aprovechar. ¿Por qué no un unicornio? ¿Por qué no la diosa elefanta? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que en esa parte de demostrar que entonces el poder lo tiene un ser imaginario cualquiera y no un Cristos? Bien. En mi metodología apologética yo separo lo que es el teísmo filosófico de la cuestión de las religiones. Entonces voy a responder la pregunta a esos dos niveles. Primero, voy a dar una explicación de por qué el Dios que se demuestra en el teísmo filosófico no necesariamente puede cuadrar con cualquier religión. Hay un conjunto de religiones en donde hay unas creencias básicas con las que sí cuadra, otras en realidad con las que no, como el caso que mencionas. Voy en concreto. A ver, lo que nosotros tenemos es que el universo exhibe características muy especiales. Es como que el universo estaría finamente ajustado para que se dé vida inteligente, con cuerpo e interactiva, es decir, vida como la de los seres humanos, como nosotros que podamos estar dialogando sobre esto. Entonces, se encuentra, por ejemplo, que Stephen Hawking, en su libro Historia del Tiempo de 1988, escribe que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que fue, el universo hubiera colapsado en los primeros segundos en una bola de fuego. No habría habido vida. Esto es interesante porque el dato no lo da un creyente que quiere encontrar algo especial en el universo, sino Hawking, que es ateo. Asimismo, el astrofísico Roger Penrose establece que la probabilidad de que la vida como la nuestra surja en el universo al azar es 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. De hecho, en publicaciones más recientes, él ha hecho un ajuste de su cálculo y es 10 elevado a la 10 elevado a la 124 incluso. Entonces, o sea, la probabilidad es absurda. Para ¿no? entender bien esa parte, que lo que quiero es que la gente lo entienda mejor, es, por un lado, el dato de Hawking no lo sabía, porque para mí es un dato que vamos a hablar más adelante de Stephen Hawking con los multiversos, pero ahorita un ratito más. Pero ese dato que acabas de decir sobre la billonésima, de que la posibilidad, fíjate, lo dice un ateo que está en contra total de la creencia de un ser creador, ¿verdad? Pero lo que posteriormente comentas acerca de la fórmula, quiero expresarla mejor a la gente, o sea, porque sí, me queda muy claro, en una ponencia tuya hablas sobre que las probabilidades de que en una playa, una casita esté destruida, o sea, quisiera que esa fórmula la explicaras un poquito mejor a la gente. Bien, vamos a ponerlo sencillo. Imaginemos que tenemos una caja con 100 bolas. Todas ellas son blancas, a excepción de una que es roja. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que al azar puedas sacar la bola roja? 1 versus 10 elevado a la potencia 2, o sea, 1 versus 100. ¿Okay? Imagínense una caja con 1000 bolas y que solo una de ellas sea roja. ¿Cuál es la probabilidad que el azar pueda sacar la roja? 1 versus 10 elevado a la 3. Pero lo que estamos diciendo, de acuerdo al cálculo de Penrose, es que la probabilidad de que la vida como la nuestra, inteligente, interactiva, pueda surgir al azar es 1 versus 10 elevado a la 10, elevado a la 123. Vamos con cuidado con el cálculo. Comencemos con 10 a la 123. 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. Y luego de eso, ese no es el número con el que se va a enfrentar el primer 1, sino que todavía el primer 10 hay que elevarlo a 1 seguido de 123 ceros.
Y ese número resultante es aquel y a cantidad de bolas blancas de entre las cuales solo va a haber una roja. La probabilidad de que al azar salga la bola roja es extremadísimamente pequeña. Para ponerles con otra ilustración, el astrofísico ateo Fred Hoyle calculó la probabilidad, por ejemplo, de que en un depósito de chatarras con partes de avión, al azar un tornado pudiera ensamblar un Boeing 747 al azar. La probabilidad es 1 versus 10 elevado a la 40. Entonces, 1 versus 10 a la 10 a la 123 es extremadamente más improbable, por lo tanto, un ateo que crea que la vida inteligente e interactiva como la nuestra surgió al azar, pues está apostando a un absoluto absurdo. Entonces, dicho esto, tiene que haber una explicación de ese fenómeno. Porque si decimos que esto es así y que no hay que explicarlo, entonces quien está olvidándose de profundizar en el pensamiento ya no es el creyente, sino el ateo. Entonces, vamos a ver de explicar esto. Uno, el universo no lo puede explicar porque el universo ya viene con esas características. Ya está. Exacto. Así como, por ejemplo, yo mismo no puedo explicar el color de cabello que tengo, porque yo ya vengo con una estructura física que ya viene con ese color de cabello. Entonces el universo mismo no lo explica. Por lo tanto, se requiere de algún tipo de realidad externa al universo, distinta al universo, que dé explicación de eso. Y esa realidad debe tener ciertas características. Si el universo es la totalidad de la realidad material, aquello que dé explicación a ese orden especial del universo tiene que ser inmaterial, porque el universo ya es la totalidad de lo material, tendría que ser inmaterial. Al mismo tiempo, para que haya un ajuste tan fino, tan exacto, tendría que ser una cosa que sea pensante, que sea consciente y que tenga una extrema capacidad de organización de pensamiento. O sea, alguien o algo extremadamente inteligente. Pero si ya tiene inteligencia, ¿no? Ya hay señal de que sería un alien. Ahí te voy a interrumpir porque creo que estamos llegando al meollo de mi pregunta inicial. El principio antrópico se refiere que propuesto por los científicos, no por teólogos, no por religiosos, sobre cómo estamos regidos, o sea, toda la materia, nosotros, ustedes, estamos regidos por 4 fuerzas, ¿sí?, elementales, que son las que rigen el universo, ¿no?, que es la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Eso hace que nuestros átomos, en la parte cuántica, se mantengan con cierta dureza, que haya espacios, que haya distancia entre la Tierra y el Sol. Y en el primer segundo del Big Bang fue cuando se crea todo ese cálculo para que estemos así, y con lo que dice él y con la fórmula que dices, entonces sería imposible que existiéramos. Entonces sí nos relacionamos, ahora sí estamos aprendiendo, aquí existe la relación hacia un ser pensante. Claro, es inmaterial y es pensante. Pero a ver, una computadora, o sea, también tiene información y puede procesar información. Pero para que una computadora, por más que pueda procesar información, dé lugar a un resultado como escribir la palabra hola, buenos días, la computadora no requiere solo la información, sino de una instrucción. Por ejemplo, una persona con el deseo de escribir la frase hola, buenos días. Entonces, para que se dé esa combinación especial, no solo basta la capacidad de procesamiento de información de parte de este ente inmaterial, sino también que tenga voluntad para que quiera hacerlo de ese modo. Entonces tenemos un ente inmaterial con intelecto y voluntad, pero el intelecto y la voluntad es lo que define a las personas. Entonces tenemos un ser personal. Pues bien, ¿por qué no cuadran opciones como un elefante o una elefanta grandiosa? Pues sencillo, vamos a la definición de lo que es un elefante. O sea, un elefante es un animal cuadrúpedo, grande, que tiene una trompa, etc. Por definición, un elefante es un ente material. Entonces, no puede ser un unicornio o un elefante, que por definición son entes materiales, lo que sea la causa del universo. Luego alguien dirá, como los ateíos que dicen, no, es que es un unicornio rosa invisible. ¿No? Eso es muy común, la frase que ellos usan, el unicornio rosa invisible. Y eso es una total tontería. A ver, si es invisible, o sea, ¿cómo es rosa? O sea, simplemente está haciendo un juego de palabras, pero eso no tiene en el fondo significado. Luego, un unicornio, o sea, es un caballo con un cuerno, o sea, es material.
Ahora, un caballo es un ente de la realidad fenoménica, de la realidad material que deviene después, o sea, no puede ser algo así como una causa trascendente. Así que cuando los ateos hacen esas ridiculizaciones, simplemente están juntando palabras: unicornio rosa invisible, planta carnívora rosada, triángulo alegre marxista. O sea, pueden hacer cualquier combinación loca de palabras que quieran, pero al final no van a poder escapar de que el ente que da explicación de esto tiene que ser inmaterial, con intelecto y con voluntad. Y eso corresponde perfectamente con lo que en el teísmo clásico hemos llamado Dios. Si quieren que le llamen computadora superpoderosa, Soit en vez de Dios, o sea, la palabra de Dios al revés, usen la frase que le dé la gana, pero no van a poder escapar del contenido de lo que es ese ser, que es Dios. Estoy aprendiendo algo, lo acepto en este momento, estoy aprendiendo que voy a relacionar, haciendo a un lado la existencia de un Jesucristo, una Santísima Trinidad, muy por la más lógica, ¿no? A pesar de que mi respuesta no es contundente ni puedo sobre algo metafísico, pero entonces sí, ya descartaría totalmente un unicornio, una piedra o algo, porque estamos hablando entonces que quien nos creó, ya definimos que fue un ser pensante, porque calculó, pensó. Vamos a hacer a un lado la Biblia, como les dije, de que a nuestra imagen y nuestra semejanza, vamos a hacer un lado. Simplemente que por lógica, nuestro Creador nos hizo una imitación de lo que es Él en representación humana, y por lo tanto es más lógico, yéndome por un lado así incongruente o como quieran llamar, que ese ser pensante se parezca a nosotros sin meter la Biblia. Claro, es lógico porque justo las características que se ha deducido es que tiene intelecto y voluntad. Sí, sí, sí. Y eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos como personas. Eso es lo que nos diferencia de la planta o del animal. O sea, el animal tiene su raciocinio sensitivo y puede ser muy hábil incluso con eso, pero no el raciocinio trascendente, lo que es el intelecto, la intelectualidad pura. Tiene sus instintos, tiene sus emociones y sus apegos el animal, ciertamente, pero no el elemento volitivo de la voluntad propiamente dicha. Si hubiera voluntad de ese modo, entonces diríamos que los lobos son malos cuando matan en el bosque a un conejo para comérselo. Pero no, precisamente porque no hay una carga volitiva de libre albedrío, sino que su instinto es que no le damos carga moral a ese lobo. En consecuencia, aquello que nos distingue de todas las demás cosas, que es nuestro intelecto y voluntad, son características que acabamos de deducir de aquel ser que sería la causa del universo. En consecuencia, si nosotros seríamos a su imagen y semejanza, es en virtud de ese intelecto y voluntad, de esa diferencia, y por lo tanto la sola lógica nos ha llevado a encontrar una correspondencia con algo que dice la Escritura. Bueno, mira, volviendo, ese tema que acabas de comentar, amigo, es el principio antrópico nos relaciona con que desde los primeros segundos del Big Bang, bueno, se crea esta fórmula y por consecuencia existen los seres humanos. Yo creo que el creador no sería... Ahí te interrumpo, porque es algo curioso. Todo ese cálculo matemático, toda esa perfección así, para que haya vida inteligente e interactiva como la nuestra, y hay gente que quiere suicidarse. Sí, no, es un desperdicio, y de verdad que cada vez me queda más congruente la cuestión de la fe, fíjate, ¿eh? Y partiendo, yo quise partir de un punto de vista objetivo y casi ateo, el conversatorio, pero por decir, entonces, bueno, principio antrópico y un cálculo, y bueno, yo amarro en la investigación que lo propuso, porque a veces los créditos se los quieren dar a un amigo de Albert Einstein cuando realmente fue un sacerdote católico polaco, George Lemaitre, belga, sí. Y bueno, voy amarrando que pues él como investigador, haciendo a un lado su religión, pues la religión, como la misma religión inventó las universidades, lo que permiten es que investigues, que hagas ciencia. Mucha gente cree que la religión o la iglesia, la fe está en contra del conocimiento. San Agustín es un vivo ejemplo de que todo lo contrario. A lo que quiero llegar es, Stephen Hawking fue como que su última patada, porque él se equivocó cuando dijo que de la nada salía todo, y después quiso corregir diciendo que había un vacío cuántico. En el vacío cuántico hay configuración, entonces ya no supo cómo corregir, pero sacó el tema de los multiversos, y es una cosa que te quería preguntar, porque para mí, si yo tendría esa limitante, porque a mí se me hacen muy absurdos los multiversos, pero explícanos cómo aún así en los multiversos tú me dices que existiría lo que es un creador. Sí. A ver, vamos a abordarlo. Primero explicar qué es multiverso. A ver, por tomar una referencia sencilla, los multiversos de Marvel.
tomar que hay un hombre araña de este universo que es Peter Parker, que tiene una vida difícil y todo eso, ¿no? Luego hay otro universo donde Peter Parker es de raza negra. Luego hay otro universo donde Peter Parker, el hombre araña, tiene 4 brazos. Sí. Luego hay otro universo en donde en realidad está casado con no sé quién, otro universo en donde... De hecho, en el cine acaba de salir esa película, Los Multiversos de Spider-Man, porque está diciendo real, es una caricatura de los multiversos. Entonces ya lo tenemos. Sí, sí. Entonces, claro, la idea de multiversos va por ahí. O sea, la propuesta sería que nuestro universo no sería el único, sino que paralelamente al mismo habrían otra cantidad de universos. Lo que va a hacer Stephen Hawking, como dije en su obra Historia del Tiempo, era decir pues que era muy improbable que el Big Bang se hubiera dado, ¿no? O sea, que hubo unas condiciones muy finas. Stephen Hawking no lo atribuye a Dios, por si acaso, y de hecho en el libro Historia del Tiempo hay varios cuestionamientos a la existencia de Dios, lo cual muestra con más fuerza la neutralidad del dato sobre el ajuste del Big Bang. Pero de todas maneras, como que es una piedra en el zapato para un ateo el que el universo está tan finamente ajustado. Entonces, más adelante, ya en el 2010, Stephen Hawking, junto con Leonard Lodinov, publica un libro titulado El Gran Diseño. Porque ¿qué es el universo? De acuerdo a ese ajuste fino que hemos visto, ese principio antrópico, un gran diseño. Pero lo que va a hacer Hawking es buscar explicar ese gran diseño del universo desde una perspectiva atea. Pero a ver, si tenemos un solo universo, entonces la cosa es muy complicada, porque si tenemos muchísimas bolitas blancas y hay que sacar solo una roja, que salga esa roja al azar, es bien improbable. ¿Qué va a hacer Hawking? Decir que vamos a hacer varias extracciones. ¿Cómo? Con el multiverso. Entonces Hawking va a decir que de acuerdo a la teoría M, que es una teoría física que surgió en la década de los 90 y se fue sofisticando bastante, de acuerdo a la teoría M, se predice que habrían en total unos 10 elevado a la 500 universos. Entonces, aparte de nuestro universo, o junto con nuestro universo adicionalmente, habría 10 elevado a la 500 universos. Es decir, un 1 seguido de 500 ceros de cantidad de universos. Una cantidad enorme. Entonces, la apuesta que va a hacer Hawking es decir que si se ha dado este ajuste fino, es simplemente porque de entre tantos universos posibles, por la sola casualidad, sí podría suceder que en algunos sean las condiciones especiales para la vida, y que en ese universo en que se dieron las condiciones especiales para la vida, cuando eventualmente surjan esos seres de vida inteligente, se preguntarían sobre eso y se sorprenderían. Entonces Hawking va a decir que no hay ningún misterio, simplemente la cantidad de universos lo que explica que se dio eso al azar. Es como que haya unos 10.000 boletos para la lotería y que yo me compro 9.000 boletos de la lotería. Que yo me saqué la lotería ya no sería ningún misterio, no sería sorprendente si ya me compré casi todos. Pues bien, ¿qué hay que decir sobre esto? Uno, incluso si aceptamos los cálculos de Hawking, la improbabilidad del ajuste fino al azar sigue siendo extrema. ¿Por qué? Tomemos el cálculo de Roger Penrose, que es un físico de muy alto nivel. No estoy citando a un teólogo o apologista que no sepa nada sobre física. No, Penrose es un físico académico. Bueno, pongamos en el numerador como una fracción, así como decir 1 entre 2, un medio, vamos a hacer la siguiente fracción. En el numerador la cantidad de universos que dice Hawking, 10 elevado a la 500. Ahora en el denominador, sobre lo que va a ser dividido, el cálculo del Penrose sobre el ajuste fino, con la condición de baja entropía. 10 elevado a la 10 elevado a la 123. En el numerador tenemos un 1 seguido de 500 ceros. En el denominador tenemos 10 elevado a un 1 seguido de 123 ceros. Entonces ese 10 todavía hay que elevarlo al otro. Y la cantidad de número que va a salir es enorme. Entonces, incluso si Hawking tuviera razón, el ajuste fino sigue siendo extremadísimamente improbable. Okay. Es como que tengamos toda esta pared, y que la vida inteligente sea un puntito que yo hice con lapicero, así, o con un puntito de plumón, así rojito, y que con un dardo al azar, tirándolo al azar de espaldas, caiga justo ahí. Es improbabilísimo. ¿Qué es lo que habría hecho Hawking? A lo más lo que habría logrado es que sea un punto, en vez de que con un plumón delgadito, que sea con un plumón grueso. Pero igual la pared es absolutamente enorme comparado. Entonces, en términos matemáticos, Hawking no gana casi nada. 1. 2.
el modelo de Hawking con todo su esquema de universos requiere de un ajuste fino. Resulta que para que se cumpla todo el esquema de multiversos se requieren de las llamadas leyes maestras. El propio Hawking habla sobre las leyes maestras en su libro. ¿Qué pasaría si esas leyes maestras hubieran sido de otro modo en lugar del modo en que fueron? Ya no funcionaría la predicción de 10 a la 500 universos. Entonces, el propio instrumental teórico que Hawking utiliza para pretender escapar del ajuste fino requiere de un ajuste fino. Entonces vuelve al mismo problema. A ver, pero ahí te interrumpo. Yo quiero pensar que a lo que se refiere Hawking, y me queda muy claro porque él mismo lo dice, pero de alguna manera él como que es una patada así al final, porque no quiero que exista un creador. Sí. Bueno, ok, una forma de resolver el problema a favor de Hawking es de que el principio antrópico sucediera, porque hay muchos universos, lo que es demasiado. Está bien, entonces estaríamos hablando de que para que se cree otro universo no hubo una fórmula, o sea, nadie la creó, por eso él elimina a un creador, pero las posibilidades entonces de que exista, él entonces nos estuviera diciendo que la vida sería muy distinta, ¿no? Porque este universo existe en base a esos 4 elementos de las 4 fuerzas del universo, ¿no? Él estaría hablando que entonces en otros universos sería otro tipo de orden, otro tipo de materia, o qué, porque a final de cuentas será porque nosotros conocemos un universo como tal. No sé si Hawking se refiere a que otro universo sería, no sé, un universo con piedras de otro tipo de índole y sin existencia de ningún ser vivo. ¿A eso se refiere a él? Buena pregunta. A ver, voy a pasar a abordarlo. Para cerrar con el tema anterior, simplemente precisar lo siguiente. El esquema de Hawking requiere que haya 11 dimensiones. Si hubieran 10 dimensiones, o 12 dimensiones, o 24 dimensiones, ya no funciona igual. Entonces, nuevamente, Hawking pretende saltarse el problema del ajuste fino, pero es una teoría que tiene que estar finamente ajustada porque requiere exactamente de 11 dimensiones. 11 dimensiones que él simplemente supone que no están comprobadas ni nada de eso. Luego, lo que tú mencionas se conoce técnicamente como el problema de las bioquímicas alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra vida en nuestro universo está basada en el carbono, pero entonces se plantea la posibilidad de que haya universos alternativos o nuestro propio universo, que podría haber sido de otro modo, con vidas basadas en otros elementos químicos o en otros tipos de estructuras o cadenas. ¿Es posible? Sí. El punto es el siguiente: en el cálculo del ajuste fino del universo, eso ya se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que hacen los físicos cuando establecen estos cálculos sobre el ajuste fino, el principio antrópico, es que consideran todo el rango de universos posibles en que podría haber vida inteligente e interactiva. Cuando digo como la nuestra, no digo la nuestra, no digo nuestra vida inteligente e interactiva, sino como la nuestra. O sea, podría ser que tengamos la cabeza del doble de tamaño y eso de todas maneras se consideraría en el cálculo. Podría ser que seamos verdes y con ojos negros grandes y eso también se consideraría en el cálculo, mientras cumpla con las condiciones de una vida inteligente e interactiva. Entonces, esto ya está incorporado en el cálculo y una forma de mostrarlo es la siguiente. Con el mismo dato de Hawking en su libro Historia del Tiempo, él decía que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que fue, el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros segundos. El punto es el siguiente: podemos pensar en todas las bioquímicas hipotéticas posibles, del silicio, del carbono, y que podríamos medir 2 metros, o que tal vez podríamos ser de este tamaño, verdecitos y flaquitos. Nos podemos imaginar todos esos esquemas, pero ¿cuál de todos esos esquemas sería posible en un universo que hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros microsegundos? Ninguno. No, ninguno. Entonces hay ese tipo de elementos, ¿no? Pero cuando dice multiverso, si haces la analogía con lo de Spider-Man, pues, no sé, ya me pongo a pensar de que tú y yo estuviéramos en otro universo, no hubieras venido, hubiéramos tenido un accidente. ¿A eso se refiere Hawking? Esas son posibilidades en las que nosotros... Porque entonces él se estaría contradiciendo, porque entonces, o sea, sería, no sé, demasiado absurdo pensar en eso, ¿no? Que en otra parte ya estamos muertos, estamos viejos, o nos hicieron una operación de un brazo. ¿Hay algo así de lo que quieren entender? En el planteamiento de Hawking, estrictamente, no necesariamente. Es que menciona... Pero hay físicos que sí hablan de esas cosas. Ahorita que mencionaste, por ejemplificar la analogía de Spider-Man, yo pensaba que a eso te referías, que Hawking decía que en otro universo nosotros actuamos de distinta manera o tomamos otras decisiones. No. Hawking simplemente plantea como posibilidades físicas. Ahora, hay algunos físicos que sí han afirmado
opciones bizarras o raras como esas que estás mencionando, ¿no? Para no alargarnos más, me voy a decir algo muy importante. Yo, en algún momento yo fui ateo, y igual creo que tú fuiste ateo, y después, bueno, dices, oye, voy a investigar si hay un Dios, me doy cuenta en la ciencia que existe un creador, me pongo a investigar y voy viendo cómo. Yo admiré mucho a Ramanujan, te digo, y pues pude yo haber creído en la diosa elefanta, yo respeto a los que crean en eso, pero una cosa lógica me llevó a otra, y el punto es el cristianismo, para ir cerrando, y ya no voy a hablar de otras. El cristianismo, y bueno, está la gente protestante, y estamos los católicos, también está como los católicos ortodoxos, ¿verdad? Pero por un lado a mí en lo personal, la investigación me lleva a los primeros cristianos, a San Ignacio de Antioquía, de Lyon, y eso me va diciendo cómo fueron discípulos directos de los apóstoles. ¿Por qué tú dices que la religión católica, y quiero que todo el mundo sepa tu versión, es la correcta? Bueno, yo tengo un libro, una trilogía apologética. Primera parte, Dios existe, demuestra que Dios sí existe, el teísmo filosófico, que puede ser compatible con diversas religiones. Segunda fase, que el libro ¿Cuál es la religión verdadera?, que he publicado recientemente, que establece que el cristianismo es la religión verdadera. Pero si el cristianismo es la religión verdadera, tenemos que hay muchos grupos, muchas denominaciones, muchos movimientos que se proclaman el verdadero cristianismo. La pregunta es, ¿cuál de todos ellos es el auténtico cristianismo? Porque no podemos decir que todos, porque dicen cosas contradictorias. Hay unos grupos que dicen que Jesús sí es Dios, otros que no. Hay algunos grupos que dicen que Jesucristo está presente realmente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía, otros dicen que no. Hay algunos que dicen que el don de lenguas está vigente, otros que no. Entonces no todos pueden tener la razón. O sea, como William Lane, me acabas de comentar, que ve en un Dios híbrido, ¿no? Sí, en efecto. O sea, Gray, por ejemplo, sostiene que Dios es atemporal sin la creación y pasa a ser temporal con la creación. Y pues la tradición cristiana históricamente no va acorde a esa idea. Entonces, claro, tenemos múltiples versiones. Dicho eso, entonces, hay que hacer también un abordaje racional, serio, entonces, de si el cristianismo es la religión verdadera, ¿dónde tenemos el genuino cristianismo? Eso yo lo voy a responder en un libro entero que se va a titular ¿Cuál es la iglesia verdadera?, ¿no? Y lo estaré sacando en su momento, pero un punto clave, si alguien ya quiere ir profundizando en esta cuestión, es un ejercicio muy sencillo y es el que tú ya has mencionado. A ver, nosotros tenemos que el depósito de la fe cristiana estuvo presente en los apóstoles de Jesucristo. Listo, ellos mismos fueron de los autores del Nuevo Testamento y todo ese tema, el cual se acepta comúnmente entre los cristianos como inspirado por Dios. Listo. Ahora bien, el punto es que eso está sujeto a interpretación. Los católicos tenemos una interpretación, el protestante de la denominación tal tiene otra, el protestante de la otra denominación tal tiene otra, y así. Entonces, acá viene la cuestión de dónde podemos acercarnos a cuál es la mejor interpretación de los textos. Una opción es que yo, Dante Urbina, aquí en el siglo XXI, me ponga a hacer mi investigación de cómo interpretar el Evangelio de Juan en algún pasaje en que hay controversia entre católicos y protestantes. Pero, ¿convendría más confiar en eso o confiar en lo que haya dicho San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan? Entonces, si uno comienza a profundizar en los padres de la Iglesia, y especialmente en los padres apostólicos, los que fueron discípulos directos de los apóstoles, entonces uno tiene que comenzar a ver sus escritos y hacerse la pregunta, ¿estos contenidos que ellos están diciendo se asemejan más al esquema de teología protestante o al esquema de teología católico? Y es ahí donde uno puede dilucidar un poco la cuestión. Ya te entendí, es como cuando iniciamos este conversatorio, es como si la gente actual se basara en las bases de datos del Facebook, cuando nos podemos basar en lo que realmente uno de los principales protagonistas que vivió posterior a la época de Jesús nos da la narración. Por lo tanto, estamos hablando de una fuente histórica muy fuerte. Exacto, y que está disponible. O sea, las cartas de San Ignacio de Antioquía uno las puede acceder en internet y están las traducciones y todo ese tema. Entonces, la verdad es que no hay excusa para no investigar, y es absolutamente pretencioso el que se quiera poner simplemente a dar su interpretación particular del Evangelio de Juan y no tener ni en la más mínima estima
ni curiosidad al respecto sobre aquel que fue discípulo directo de Juan, a ver qué cosas dice sobre aquellos puntos en que católicos y protestantes tenemos controversias. Es muy importante porque te voy a decir una cosa, me atrevo a decir que muchos sacerdotes no saben esto. Lamentablemente. Y tenemos, bueno, ya hemos terminado, y esto nos puede llevar horas y horas, ¿no? Y pues bueno, amigos, muchas gracias. Quiero dejar la palabra a Dante, creo que algo les quiere comentar. Bueno, sí, la verdad es que yo estoy muy contento por esta entrevista. Mi amigo Ricardo Blanco aplica mucho lo que es la logoterapia. La logoterapia es un enfoque de psicología que nace con Viktor Frankl, el que escribe este famoso libro El hombre en busca de sentido. Y lo que él me ha comentado es que constantemente encuentra pacientes que lo que tienen es un sentimiento de falta de sentido de su vida. Entonces, cuando uno puede ofrecer al paciente un sentido, la curación es casi automática. ¿Y por qué se llama logoterapia? Porque es la terapia a través del logos. Logos es un vocablo griego que se refiere a razón, a sentido de las cosas, a sentido del cosmos. Y en el contexto cristiano, ese logos tiene una identidad personal. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1, al comienzo estaba la palabra, ¿no? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa frase, la palabra, que se aparece con mayúscula en las Biblias, si uno se va al griego dice el logos. Entonces, luego se nos dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne. Entonces, ese logos, ese algo que da el sentido de la vida, es un alguien. Ese alguien es Jesucristo. Así que, quien no crea que haya posibilidad de dar un enfoque cristiano a la psicología, le pido abrirse a esta posibilidad. Realmente hay una forma de ofrecer sentido, de ofrecer a Dios, de ofrecer a Cristo por medio de la psicología. Excelente. Amigo, muchas gracias. No sabía esto que me dice lo de la logoterapia. La verdad me encanta lo que me dices, sí es cierto. Va muy con el sentido de mi estilo de trabajar. Y espero que les hayamos dejado un poco o un mucho. Ya ustedes decidirán. Y síganos. Estaremos más personalmente, estamos otra vez platicando y dialogando. Y les mandamos un abrazo ahorita desde Monterrey, México, para el mundo, porque nos van a escuchar, al menos se los digo, en todo el continente americano. Hasta luego. Hasta luego, chao.